A veces, el destino no destruye, educa. Ella lo amó con toda el alma, creyendo que el amor verdadero era suficiente para sostenerlo todo. Pero él se fue, sin mirar atrás, dejándola con promesas vacías y una vida creciendo dentro de ella. Lo que él olvidó, la vida se encargó de recordarle. Esta no es una historia de venganza, sino de redención, porque hay amores que no se rompen, solo se transforman en fe, en silencio, en fuerza. Y hay mujeres que cuando son traicionadas, no se hunden, renacen. Lucía tenía 22 años cuando creyó haber encontrado al hombre de su destino. Diego le prometió el mundo, pero se llevó su paz. Ella lo perdió todo, menos la esperanza. Lo que no imaginaba era que, años después, ese mismo hombre regresaría sin saber que tenía un hijo, ni que la vida le preparaba su lección más grande. Dicen que el tiempo lo cura todo, pero nadie habla de lo que duele mientras sana. Esta es la historia de una mujer que convirtió el dolor en fuerza, del hombre que aprendió demasiado tarde lo que valía su amor, y de un niño que se convirtió en el puente entre dos almas rotas. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia de traición y perdón. Es una historia de destino, de fe y de segundas oportunidades. Y quizá al terminar entiendas que a veces el amor verdadero no llega para quedarse, sino para volver cuando ya sabes amar de verdad. Lucía tenía 22 años y una mirada llena de sueños. Era de esas almas que creen en el amor verdadero, en las promesas bajo la lluvia y en los abrazos que detienen el tiempo. Diego apareció como una tormenta luminosa en su vida, impredecible, intenso, encantador. Le habló del destino, de viajar, de una familia, de un futuro juntos. Ella, con el corazón abierto, creyó en cada palabra. Nadie le advirtió que a veces la fe ciega se disfraza de esperanza. Y es que cuando una mujer ama desde el alma, confunde la lealtad con la ilusión. Lo entregó todo, sin reservas, sin pedir garantías. No sabía que el silencio algún día sería su única respuesta. El amor de Lucía era inocente, casi sagrado. Se despertaba pensando en él, cocinaba recordando su sonrisa y dormía con la certeza de que su historia estaba escrita en las estrellas. Pero las estrellas también mienten, o al menos se esconden cuando llega la noche del desamor. Diego empezó a cambiar. Menos mensajes, menos caricias, menos mirada. Ella sentía el frío de una ausencia que aún no tenía nombre. A veces lo justificaba. Está cansado, está ocupado, me ama, pero no sabe demostrarlo. Esa era su ceguera emocional. Amar más la idea del amor que a la persona real. Una tarde, mientras el sol se desvanecía detrás de los edificios, Lucía esperó horas frente a una cafetería vacía. Diego nunca llegó. En su taza, el café se enfrió junto con su fe. Cada minuto era una puñalada invisible. Quizás el destino está probando mi paciencia, se decía, pero el destino no prueba, enseña. Y esa noche aprendió que la traición no siempre viene con ruido. A veces se disfraza de silencio. Su corazón roto no sabía llorar, solo entendía de espera. Y en esa espera, el amor comenzó a morir lentamente como una flor sin agua. Durante días, vivió entre la negación y la esperanza. Revisaba el teléfono una y otra vez, buscando mensajes que nunca llegaron. Sus amigas le decían que olvidara, que la vida seguía. Pero ¿cómo se olvida un amor que prometió eternidad? En cada rincón de su cuarto quedaban rastros de él. Una chaqueta, una nota, un perfume. Todo era un recordatorio cruel de que el amor puede convertirse en castigo. Lucía, sin saberlo, iniciaba su viaje de redención, ese camino donde el alma se rompe para aprender a renacer. Porque el dolor, cuando se acepta, también enseña. Una noche escribió en su cuaderno: a veces entregamos el corazón como una casa sin puertas y dejamos que quien entre decida cuándo irse. Aquella frase no era un lamento,
Era una verdad nacida del alma. Su historia ya no era la de una mujer enamorada, sino la de una mujer invisible que comenzaba a verse. En su reflejo descubría algo nuevo, la fuerza escondida detrás del sufrimiento. El amor que cura aún no había llegado, pero su semilla ya germinaba entre las lágrimas. El silencio se convirtió en su compañero. Aprendió a escucharlo, a entender sus mensajes ocultos. A veces el alma grita en voz baja y Lucía comenzaba a oírla. Recordaba las palabras de Diego, las promesas, los te amo que ahora sonaban vacíos. Ya no los odiaba, simplemente los dejaba ir. En su interior algo cambiaba. No era resignación, era despertar. Empezaba a comprender que la justicia emocional no se encuentra en ver al otro sufrir, sino en aprender a seguir sin él. Los días se volvieron largos, pero también más claros. Lucía empezó a trabajar, a salir, a mirar el mundo con nuevos ojos. Descubrió que la fe no está solo en los milagros, sino en la capacidad de levantarse. Cada pequeño acto era un renacer, una sonrisa, una canción, una comida compartida. La mujer invisible comenzaba a brillar. El amor verdadero, el que cura, no había desaparecido, solo cambiaba de forma, buscando su lugar dentro de ella misma. Sin embargo, las noches seguían siendo su campo de batalla. Ahí donde el silencio pesa y el alma recuerda. Cerraba los ojos y veía su rostro, escuchaba su voz, sentía su ausencia como un eco interminable. Pero algo había cambiado. Ya no lloraba con desesperación, sino con aceptación. Si se fue, es porque debía irse, pensaba, y en ese pensamiento había más fe que tristeza. Lucía no lo sabía, pero la esperanza ya caminaba a su lado, vestida de calma. Con el paso de las semanas, empezó a notar señales sutiles, libros que hablaban de perdón, personas nuevas que aparecían sin motivo aparente, sueños donde su madre le decía que el destino nunca se equivoca. Todo parecía recordarle que la vida no le quitaba, solo la preparaba. Su corazón roto ya no era una herida abierta, sino un mapa. Cada cicatriz era una lección de superación, cada lágrima, un punto de partida. Y así, en medio del silencio, Lucía comenzó a vivir de nuevo. No sabía que dentro de ella ya latía un secreto, una nueva vida, un hijo del amor y de la ausencia. El destino, en su infinita ironía, sembraba la redención en el mismo lugar donde nació la traición. Lo que Diego olvidó, la vida se encargaría de recordarle, porque el destino tiene su propio reloj, y a veces, cuando parece que todo termina, apenas comienza. La mañana en que Lucía descubrió su embarazo, el mundo pareció detenerse. Se quedó mirando el test en sus manos, como si sostuviera un milagro y una condena al mismo tiempo. Diego no contestaba sus llamadas, y el silencio era cada día más pesado. Debe estar confundido, pensaba, buscando excusas que aliviaran su alma. Pero en el fondo sabía la verdad. La traición ya no era un rumor, era un hecho. Aquel amor verdadero que había prometido protección se había evaporado como el humo de una vela. Su corazón roto latía entre la esperanza y el miedo, entre el deseo de ser amada y la necesidad de ser fuerte. Las noches se volvieron un espejo de su alma. Lucía se sentaba en la cama abrazando su vientre, hablando con una vida que aún no comprendía. «No te preocupes, mi amor, no te dejaré sola», susurraba, mientras las lágrimas caían silenciosas. Diego no solo se había ido, se había llevado consigo todas las promesas. Era como si la fe se hubiera fugado de su pecho. Pero incluso en el dolor más profundo, la esperanza seguía respirando. En su interior, algo le decía que el destino no la había abandonado, que la redención podía nacer incluso del desamor. Los días siguientes fueron un desfile de miradas y murmullos. Las vecinas hablaban bajo, los amigos desaparecieron. Ser una mujer invisible dolía más que cualquier insulto. Sin embargo, entre la vergüenza y la tristeza, Lucía comenzó a encontrar una chispa de fuerza. «Tengo que hacerlo por mí y por él», se repetía,
acariciando su vientre. El amor que cura empezaba a despertar. Cada paso fuera de casa era una batalla contra el miedo, pero también una afirmación de vida. Descubría que la lealtad más importante era hacia su propia alma. Una tarde, la lluvia golpeaba las ventanas con furia. Lucía se sentó junto al cristal y escribió. Era como un barco sin puerto, con una tormenta en el pecho y un futuro en el vientre. Esas palabras se grabaron en su alma como un juramento. No podía controlar el destino, pero podía decidir no rendirse. Miró su reflejo en el vidrio y no vio debilidad, sino una mujer que empezaba a entender el poder del silencio. Él se fue, pero yo sigo aquí, se dijo. Y en esa frase sencilla encontró la semilla de su superación. El dolor físico del embarazo se mezclaba con la ausencia emocional. Cada patada del bebé era un recordatorio de que la vida seguía, incluso sin amor. En los momentos más duros, Lucía imaginaba la mirada de su hijo. Será mi familia, mi destino, mi esperanza. El miedo se transformaba en propósito. El amor verdadero que una vez buscó en un hombre, ahora lo encontraba en el latido que crecía dentro de ella. El abandono, sin saberlo, estaba dando paso a la redención. El invierno llegó, trayendo consigo noches más frías que su soledad. Sin embargo, en la penumbra de su cuarto, una pequeña lámpara seguía encendida. Era su símbolo de fe, la luz que prometía no apagarse. Lucía hablaba con Dios, no para pedir respuestas, sino para agradecer la oportunidad de renacer. Si me quitaste algo, es porque me darás algo mejor, repetía. En cada plegaria, su alma se fortalecía. El silencio dejaba de ser castigo y se convertía en maestro. Una mañana, el espejo le devolvió un rostro distinto. Ya no era la joven asustada que esperaba ser rescatada. Era una mujer que se estaba salvando sola. El dolor seguía ahí, pero también la serenidad. En su vientre, la promesa del destino crecía, recordándole que los milagros suelen disfrazarse de pruebas. Lucía entendía ahora que el amor que cura no siempre llega de fuera. A veces nace en la ceguera del alma, cuando uno aprende a verse con compasión. Cada día traía una pequeña victoria. Aprender a cocinar algo nuevo, encontrar un trabajo temporal, sentir una patada en el vientre. Esos momentos simples se convirtieron en su esperanza diaria. El dolor aún la acompañaba, pero ya no la dominaba. En los ojos de los demás seguía siendo una mujer abandonada, pero en su corazón era una guerrera silenciosa. Su historia no era de venganza del corazón, sino de justicia emocional. El perdón comenzaba a gestarse sin prisa dentro de su fe. Una noche soñó con Diego. Lo veía pidiendo perdón, pero sin voz, como si el destino le hubiera quitado el derecho a hablar. Al despertar, no sintió tristeza, sino alivio. «Ya no te necesito», murmuró. Esa frase fue una liberación. Por primera vez entendió que no todo lo que se ama debe quedarse. Algunas personas son capítulos, no libros enteros. La esperanza la envolvía como una manta tibia. Había pasado del dolor a la comprensión, del desamor al renacer. Y así, entre el cansancio y la fe, llegó el día en que trajo vida al mundo. El llanto del bebé rompió el silencio de años, llenando la habitación de sentido. En esos ojos pequeños, Lucía vio la redención del destino. «No me fallaste, vida», susurró acariciando a su hijo. «Solo me enseñaste por el camino más duro». En su mirada había esperanza, perdón y una fuerza nueva. No sabía aún, pero ese amor sería la raíz de su superación, porque lo que se construye desde el dolor jamás se derrumba. El amanecer llegó con un llanto nuevo. Lucía sostenía a su hijo en brazos, temblando de cansancio y gratitud. El hospital era frío, pero su corazón ardía. Nadie había venido a visitarla. No había flores, ni promesas, ni manos que aplaudieran su valentía. Solo el sonido de una respiración diminuta y el silencio más puro del amor verdadero. «Eres mi milagro», susurró, y esa frase la convirtió en madre y en fortaleza.
El destino, que antes la había golpeado, ahora le entregaba una razón para seguir. La traición había dado paso a la esperanza. Los días se mezclaban entre pañales, lágrimas y sonrisas. Lucía dormía poco, pero soñaba mucho. En cada mirada del niño encontraba un propósito. Por ti seré mejor, prometía, mientras se aferraba a la fe que no la había abandonado. La pobreza rondaba, pero ella aprendía a sobrevivir con dignidad. Vendía dulces, lavaba ropa, hacía lo que fuera. Cada moneda ganada era una victoria contra el desamor. En su rostro cansado brillaba algo nuevo, la determinación de quien entiende que la redención no llega rezando, sino luchando. En el barrio, la gente murmuraba: «Pobre muchacha», decían algunos, «le falló el destino». Pero Lucía ya no escuchaba los juicios ajenos. Había comprendido que la justicia emocional no se obtiene con aprobación, sino con paz interior. Aprendió a caminar con la cabeza en alto, no porque no doliera, sino porque eligió no dejar que el dolor la definiera. El amor que cura la sostenía cada vez que el miedo la visitaba. Y en esos momentos miraba a su hijo y pensaba: «Dios no me quitó a Diego, me dio a ti». Las noches seguían siendo difíciles. A veces el hambre era más fuerte que la fe, pero el corazón de Lucía siempre encontraba una chispa para resistir. En los momentos de desesperanza, recordaba las palabras que escribió una vez: «A veces entregamos el corazón como una casa sin puertas». Sonreía al pensarlo, porque ahora esa casa tenía una razón para estar habitada: el amor incondicional de un hijo. En cada lágrima había una semilla de superación. El dolor ya no era su enemigo, era su maestro. Poco a poco comenzó a descubrir el poder del silencio. No el silencio del abandono, sino el que trae paz. Ese espacio donde el alma se escucha y entiende que no hay caída que no contenga un renacer. Empezó a escribir pequeñas notas, frases que la mantenían en pie. El amor verdadero no siempre llega como esperas, a veces viene en los brazos de un niño. Esas palabras se convirtieron en su oración diaria. El destino le había quitado una ilusión, pero le había regalado una fe inquebrantable. Lucía aprendió a encontrar belleza en lo simple: el olor del pan recién hecho, el sonido de la risa de su hijo, la sensación del sol al entrar por la ventana. Esos pequeños milagros le recordaban que la vida no es solo dolor. Empezó a ver a otras madres en el mercado, mujeres que también cargaban historias de abandono. Se sonreían entre sí, como si se reconocieran. La mujer invisible empezaba a tener voz. Ya no se escondía. Era parte de una hermandad silenciosa, tejida por el amor, la fe y la superación. Una tarde, un desconocido le ofreció trabajo en una tienda de costura. No era mucho, pero era suficiente. Lucía aceptó con humildad, sin imaginar que ese gesto sería el comienzo de su independencia. Aprendió rápido, con paciencia, con alma. Sus manos, acostumbradas al dolor, ahora creaban belleza. Cada prenda terminada era una pequeña redención. Su jefe le dijo: «Tienes talento». Ella sonrió y respondió: «No tengo motivos». Desde entonces, cada día de trabajo se convirtió en una oración silenciosa de gratitud. El tiempo pasaba y Lucía ya no lloraba por Diego. A veces pensaba en él, sí, pero sin rencor. Fue parte del camino, decía. Aprendió que el perdón no es un regalo al otro, sino una libertad propia. El corazón roto seguía allí, pero ya no dolía igual. Había sanado en capas, con fe, esperanza y amor propio. El destino seguía escribiendo su historia y ella había dejado de temerle. Por primera vez en mucho tiempo sentía que podía mirar al futuro sin miedo. Mateo, su hijo, crecía sano y alegre. Era curioso, risueño, lleno de vida. Cada vez que decía «mamá», el alma de Lucía se iluminaba. Ese pequeño era su mejor espejo, una prueba viviente de que el amor que cura todo sí existe. A través de él, entendió que la lealtad más profunda es hacia los que nunca te abandonan, y los hijos no lo hacen.
Su familia no era perfecta, pero era real, y eso bastaba. Una noche, mientras observaba a Mateo dormir, escribió en su diario: «He sobrevivido al dolor, y eso me hace invencible». Apagó la luz, respiró hondo y sonrió. Ya no era la misma joven ingenua, era una mujer que había conocido el infierno y aún así encontró esperanza. Pero el destino, con su manera silenciosa de sorprender, aún no había terminado con ella. Lo que Lucía creía cerrado estaba por abrirse de nuevo, porque el pasado, cuando tiene cuentas pendientes, siempre vuelve. El tiempo comenzó a pasar con la lentitud de una herida que sana sin prisa. Los años habían cambiado el rostro de Lucía, pero no su esencia. Su mirada, antes llena de miedo, ahora tenía calma. Vivía con Mateo en una pequeña casa de paredes azules, donde el olor del pan y las risas del niño eran su música diaria. La pobreza seguía rondando, pero ya no dolía. Se había vuelto compañera, no enemiga. Cada amanecer era una oportunidad para agradecer. En el silencio de las mañanas encontraba paz. Su alma ya no pedía explicaciones, solo presencia. Lucía trabajaba en una modesta costurería, rodeada de hilos de colores y voces femeninas que hablaban de la vida. Cada puntada que daba era un acto de fe. El dolor del pasado había dejado huellas en sus manos, pero también sabiduría. Aprendió que el amor verdadero no siempre regresa disfrazado de pareja. A veces vuelve en forma de propósito. Cosía vestidos para bodas y bautizos, y cada vez que veía la felicidad de los demás, sentía una mezcla de nostalgia y esperanza. El destino no le devolvía lo que perdió, pero le enseñaba a apreciar lo que tenía. Mateo, con 6 años, era su orgullo. Tenía la risa fácil y la curiosidad infinita. A veces, cuando corría por la plaza, Lucía veía en su mirada algo familiar, una chispa del pasado, pero no lo decía. Lo observaba con ternura, sabiendo que su hijo era el reflejo más puro de la redención. Cada vez que él le decía: «Mamá, te amo», el corazón roto de Lucía latía más fuerte. En esa voz inocente encontraba el eco del amor que cura. «Tú eres mi milagro», le repetía cada noche antes de dormir, como una oración que la mantenía en pie. Las estaciones pasaban, y con ellas los años. El tiempo le enseñó a Lucía que la fe no se trata de esperar milagros, sino de reconocerlos cuando ocurren en lo cotidiano. Había dejado de buscar finales felices. Ahora solo deseaba días tranquilos. En el silencio de las tardes, tomaba té junto a la ventana y escribía pensamientos en su cuaderno. «A veces el destino no repara, pero enseña», anotó un día. Esa frase se convirtió en su verdad. Ya no había rabia ni rencor, solo una gratitud serena por haber sobrevivido. El amor que cura también se construye en los pequeños gestos. Lucía comenzó a enseñar a coser a otras mujeres del barrio. Algunas eran madres solteras, otras víctimas de la traición. Se reunían los domingos a compartir historias, risas y silencios. En ese círculo de mujeres invisibles encontró una nueva familia. La justicia emocional, comprendió, no siempre llega con disculpas, sino con comunidad. En cada mirada cómplice, en cada abrazo, sentía que el destino le había devuelto una parte del alma. Un día, Mateo llegó del colegio con una pregunta que la desarmó. «Mamá, ¿por qué no tengo un papá como los demás?». Lucía lo miró con ternura y respiró hondo antes de responder. «Porque algunos corazones tardan más en aprender a amar». El niño pareció entender y la abrazó fuerte. Esa noche, mientras él dormía, las lágrimas regresaron, no de dolor, sino de melancolía. Había perdonado, pero el vacío seguía ahí, suave, como una sombra que se niega a irse del todo. En silencio, pidió fuerza al cielo para cuando llegara el día en que el pasado tocara de nuevo su puerta. El barrio cambió con los años, pero Lucía seguía en la misma casa, ahora llena de fotos, dibujos y recuerdos. El sonido del tiempo no la asustaba, lo sentía como música de fondo.
Su rostro mostraba las marcas de la superación, pero también la dulzura de quien encontró propósito. Ya no era la mujer invisible, era ejemplo. Su historia, contada entre vecinas, se había vuelto inspiración. Ella sobrevivió a la traición y renació con esperanza, decían. Y Lucía, al escuchar los rumores, sonreía con humildad. Los domingos eran su día favorito. Iban al parque, comían helado y hablaban del futuro. Mateo soñaba con ser médico, para curar corazones, decía. Lucía lo miraba y reía, sabiendo que él ya había sanado el suyo. En esos momentos comprendía que el amor verdadero no se mide por lo que recibes, sino por lo que inspiras. La vida, aunque imperfecta, había sido generosa, y por primera vez no sentía que le faltara nada. Sin embargo, el destino no olvida a sus protagonistas. Una tarde cualquiera, mientras regresaban del mercado, Lucía vio un coche detenerse frente a la plaza. De él bajó un hombre elegante, con la mirada cansada. Por un instante, su corazón se detuvo. No podía ser, pero era. El pasado acababa de aparecer, vestido con los años. No lo buscaba, pero ahí estaba, Diego. El nombre prohibido que aún dormía en algún rincón de su alma. Lucía se quedó quieta, sosteniendo la bolsa de frutas, mientras su hijo tiraba de su mano. «Mamá, ¿qué pasa?», preguntó él. «Nada, cariño, nada». Pero por dentro, el alma de Lucía temblaba. Sintió que el aire cambiaba, como si el universo hubiera exhalado un recuerdo. No sabía si huir o quedarse, pero entendía que algo estaba a punto de moverse. El silencio del pasado estaba por romperse, porque el destino, cuando tiene algo que decir, siempre encuentra la manera de hacerlo escuchar. El destino no avisa cuando decide hacer justicia. Esa tarde, el sol caía dorado sobre la plaza donde Mateo jugaba, mientras Lucía conversaba con una vecina. A pocos metros, un coche oscuro se detuvo. De él bajó un hombre de traje, con paso seguro y mirada perdida. Diego. Su nombre cruzó el aire como un suspiro olvidado. Lucía sintió que el tiempo se detenía, que su alma recordaba antes que su mente. Lo observó unos segundos, el cabello con canas, el rostro endurecido, pero los mismos ojos. Esos ojos que un día prometieron amor eterno y se fueron sin mirar atrás. No hubo palabras, solo una mirada que duró una eternidad. Diego también la vio y su cuerpo reaccionó antes que su razón. El corazón le golpeó el pecho con fuerza. No podía ser ella, y sin embargo lo era. Lucía, distinta, más fuerte, más mujer. Hubo un segundo de silencio absoluto, ese tipo de silencio que separa dos vidas. Luego, ella giró la cabeza y siguió caminando, sin pronunciar palabra, pero dentro de ella algo había despertado. Un eco del pasado, una emoción que no era amor ni odio, sino una mezcla inquietante de ambos. Esa noche, Lucía no durmió. Se quedó sentada junto a la ventana, viendo cómo la lluvia caía sin pausa. Recordó el día en que él desapareció, el miedo, el parto, la soledad. Ahora estaba frente al mismo hombre, pero su corazón ya no era el mismo. ¿Por qué ahora?, pensaba. ¿Por qué el destino insiste en traer de vuelta lo que tanto costó superar? Cerró los ojos y respiró hondo. No había respuestas, solo la certeza de que el pasado nunca se va. Solo cambia de forma hasta que uno está listo para enfrentarlo. Al día siguiente, el destino volvió a jugar su carta. Mateo, corriendo por la plaza con su mochila, chocó contra un hombre que bajaba del coche. Los libros cayeron al suelo. «Lo siento, señor», dijo el niño, agachándose para recogerlos. Diego sonrió con amabilidad. «No pasa nada, campeón». Pero en cuanto levantó la vista y vio aquellos ojos, el mundo se detuvo. Eran los mismos ojos que había visto en el espejo toda su vida. Algo en su alma vibró, una intuición inexplicable. No entendía por qué, pero sintió una conexión que iba más allá del tiempo. Lucía, que venía detrás, vio la escena. Su cuerpo se tensó. Los dos estaban frente a frente, su hijo y el hombre que los había dejado atrás.
Mateo sonreía sin sospechar la magnitud de aquel encuentro. Diego levantó la vista y sus ojos se cruzaron con los de Lucía. Fue como si el universo respirara hondo. «Lucía», murmuró él, con una voz que mezclaba sorpresa y nostalgia. Ella no respondió, solo tomó la mano de su hijo y se alejó en silencio. No había odio en su mirada, solo la dignidad de quien ya no necesita explicaciones. Diego se quedó inmóvil, mirando cómo se alejaban. Su mente no encontraba razones, pero su corazón empezaba a despertar del letargo. Había pasado años persiguiendo el éxito, llenando vacíos con trabajo y soledad. Ahora entendía que el silencio no era olvido, era castigo. Esa noche revisó viejas fotos, correos, recuerdos. Todo lo que había enterrado volvía a la superficie. ¿Y si ese niño? Pensó sin atreverse a terminar la frase. El destino comenzaba a mostrarle las piezas que faltaban de su historia. Lucía, en casa, intentaba convencerse de que nada había cambiado. Pero sí, algo había cambiado. El aire, su respiración, el ritmo de su alma. Volvía a sentir miedo, no del pasado, sino de sí misma. Temía revivir lo que tanto costó sanar. Mientras tejía un vestido para una clienta, sus manos temblaban. «No voy a caer otra vez», se dijo, aunque sabía que las heridas viejas a veces laten cuando se reabren. No odiaba a Diego. Lo que más temía era sentir compasión por él. Al día siguiente, Diego apareció en la puerta de la costurería. «Solo quiero hablar», dijo con voz temblorosa. Lucía no respondió. Su mirada era firme, pero sus ojos humanos. «No hay nada que decir, Diego. Ya todo fue dicho. Con tu ausencia». Él asintió, bajando la cabeza. «Tienes razón», murmuró. El silencio volvió a reinar, ese silencio espeso que contiene todas las palabras no dichas. Antes de irse, Diego agregó: «Perdóname si puedes». Lucía no contestó, porque el perdón, entendió, no se da cuando lo piden, sino cuando el alma está lista para entregarlo. Esa noche, Mateo le preguntó: «Mamá, ¿por qué ese señor me miraba así?». Lucía lo abrazó fuerte. «Porque hay personas que ven tarde lo que deberían haber visto desde el principio». El niño rió, sin comprender. Pero en esas palabras, el universo escondía una promesa. La verdad estaba más cerca de revelarse. Lucía lo sabía, aunque no lo quería admitir. Había sobrevivido a la traición. Ahora tendría que sobrevivir al reencuentro. Diego no podía dejar de pensar en el niño. Su sonrisa, su voz, su mirada, algo dentro de él gritaba que ese era su hijo. No había pruebas, solo instinto, pero el alma nunca se equivoca. «Lucía», repetía en voz baja, «¿qué hicimos?». Miró el cielo buscando respuestas que no llegarían. Pero el destino no había terminado con él, porque cuando la verdad está escrita en el corazón, tarde o temprano, se pronuncia. El destino no siempre grita la verdad, a veces la susurra en el momento justo. Diego no pudo resistir más y volvió a buscarla. Esta vez no con orgullo, sino con el alma en las manos. «Lucía, por favor, necesito saber», dijo, con la voz quebrada. Ella lo miró en silencio, como quien observa una herida que ya no sangra, pero sigue ardiendo. «¿Qué quieres saber?», respondió, sin rencor, pero con la calma de quien ha aprendido a dominar el dolor. «Todo». Entonces Lucía suspiró, tomó aire y dijo: «Ven conmigo». Sabía que el momento que había temido durante años había llegado. Caminaron en silencio hasta la plaza. Mateo jugaba con otros niños, riendo, corriendo, ajeno a la tormenta que se avecinaba. «Ahí está la respuesta», dijo Lucía señalando con la mirada. Diego lo observó con atención y el alma se le quebró en un solo segundo. Era su rostro, su sonrisa, sus gestos. No necesitaba pruebas, lo sabía. «No puede ser», murmuró. «Sí puede», dijo Lucía con los ojos húmedos. Y es. En ese instante, el tiempo se detuvo. Las risas de los niños se alejaron. El viento pareció callar. Todo se redujo a 3 miradas, la de él, la de ella y la de un niño que no sabía que estaba a punto de cambiar su destino. Diego sintió el peso de los años caerle encima. Su cuerpo tembló.
Su respiración se volvió torpe. «¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó con voz rota. «Porque cuando alguien se va sin mirar atrás, no merece explicaciones», respondió Lucía. Cada palabra era una daga de verdad. «Yo tenía miedo», dijo él. «Y yo tenía hambre, miedo y un hijo en brazos», respondió ella, «pero aún así no huí». El silencio que siguió fue brutal. No había gritos ni drama, solo dos almas enfrentadas a su espejo más cruel. Las decisiones que destruyen lo que prometieron proteger. Diego se acercó lentamente al banco donde estaba sentado Mateo. Lo observó jugar, reír, tropezar. Cada gesto era una memoria que no vivió. Las lágrimas comenzaron a caer, pesadas, contenidas. ¿Y él sabe quién soy?, preguntó. «No», dijo Lucía, «y por ahora no lo necesita. No quiero que su primera imagen de ti sea la del hombre que se fue». Diego asintió en silencio. La culpa le oprimía el pecho, pero había en él algo más profundo, el deseo de reparar. En sus ojos había desesperación, pero también fe. Sabía que el perdón no se pide, se construye. El sol comenzaba a ocultarse, bañando la plaza con una luz dorada. «Yo lloré noches enteras», dijo Lucía, «y tú ahora lloras un día y crees que eso nos iguala». Diego bajó la cabeza sin atreverse a responder. No había defensa posible. La justicia emocional ya había sido dictada por la vida misma. «No vine a justificarme», dijo al fin. «Vine a quedarme, si me lo permites». Lucía respiró profundo. No sabía si podía creerle, pero por primera vez en mucho tiempo no sintió odio. Tal vez el destino, después de tanto dolor, les ofrecía una segunda oportunidad para sanar. Los días siguientes fueron extraños, llenos de silencios nuevos. Diego comenzó a aparecer por la costurería sin palabras, solo con gestos. Reparaba cosas, llevaba comida, ayudaba a Mateo con los deberes. No buscaba absolución, solo presencia. Lucía lo observaba desde la distancia, sin saber si agradecer o temer. Había algo distinto en él, la mirada cansada de quien entendió demasiado tarde. El amor que cura comenzaba a tomar forma, no entre besos ni promesas, sino entre silencios compartidos. Una tarde Mateo entró corriendo a la tienda con una flor en la mano. «Mamá, me la dio el señor Diego», dijo sonriente. Lucía lo miró, sorprendida. Diego, parado en la puerta, bajó la vista con humildad. «Solo quería agradecerle por dejarme verlo», dijo. «No lo hice por ti», respondió ella, «lo hice por él». Aún así, sus palabras no sonaban duras. Había algo en su tono, algo parecido al perdón en construcción. Diego sonrió, apenas, y se fue. Por primera vez, Lucía sintió que tal vez el pasado no estaba condenado a repetirse. Las noches de insomnio regresaron, pero no por tristeza, sino por confusión. Lucía escribía en su cuaderno: «¿Puede un corazón roto amar de nuevo al mismo culpable?». No tenía respuesta. Sabía que el perdón no era una puerta que se abre de golpe, sino una ventana que se entreabre poco a poco. La esperanza, que durante años estuvo dormida, empezaba a despertar. El destino la ponía frente al mismo fuego, pero esta vez ella era distinta. Ya no era la víctima, era la mujer que decide qué quemar y qué salvar. Diego empezó a visitar a Mateo más seguido. Jugaban al fútbol, reían, hablaban. Lucía observaba desde la ventana, en silencio. Había algo bello y doloroso en esa escena. Su hijo, sin saberlo, era el puente entre dos almas fracturadas. A veces, la vida te obliga a mirar a tus heridas desde el reflejo de los que amas. Y aunque el pasado seguía pesando, la esperanza comenzaba a equilibrar la balanza. Lucía, sin admitirlo, empezaba a sentir paz al verlos juntos. Una tarde, al cerrar la costurería, Lucía miró al cielo y susurró: «El perdón no se pide con palabras, se gana con actos que cicatrizan». Esa noche durmió tranquila por primera vez en muchos años. El peso del rencor comenzaba a desaparecer. No sabía si el amor regresaría, pero sí sabía que el alma estaba sanando.
Y en ese silencio nuevo, el destino preparaba la última lección, que a veces las segundas oportunidades no llegan para revivir lo perdido, sino para cerrar el ciclo con amor. El perdón no llegó de golpe. Llegó como llega la primavera después del invierno, despacio, silenciosa, pero inevitable. Lucía comenzó a notar que ya no le dolía escuchar su nombre. Diego seguía apareciendo todos los días, sin promesas ni discursos, solo con hechos. Arreglaba la cerca, ayudaba con las tareas de Mateo, acompañaba en los silencios. No pedía perdón, lo vivía, y ese cambio, tan discreto como profundo, empezó a derretir el hielo que quedaba en el corazón de Lucía. El amor verdadero, comprendió, no siempre regresa con pasión, sino con paz. Una tarde, mientras servían la cena, Mateo dijo: «Papá, ¿me ayudas con esto?». La palabra resonó en el aire como un milagro. Diego lo miró sorprendido, los ojos llenos de lágrimas. Lucía se quedó quieta, observando la escena. No lo corrigió, no había necesidad. En ese instante entendió que el destino estaba reparando lo que ella creyó irrecuperable. No era un perdón declarado, pero sí uno vivido. Y en esa naturalidad, en esa inocencia infantil, encontró la fe que había perdido. Los días se llenaron de pequeños gestos que curaban más que 1000 disculpas. Diego aprendía a ser padre. Lucía aprendía a confiar otra vez. No se trataba de olvidar el pasado, sino de reescribirlo desde otro lugar. «No puedo cambiar lo que hice», le dijo él una noche, «pero puedo hacer que nunca vuelva a pasar». Ella no respondió, solo asintió en silencio, porque entendía que el perdón no es una palabra, es una decisión que se toma todos los días, y ese día, sin saberlo, lo tomó. En la costurería, las vecinas empezaron a notar algo distinto en ella. «Lucía sonríe otra vez», decían. Y sí, había vuelto a sonreír, pero no con ingenuidad, sino con serenidad. Su alma, antes herida, había aprendido a abrazar sus cicatrices. Ya no las ocultaba, las lucía como trofeos de su superación. Cada vez que miraba a Diego jugar con Mateo, sentía que la justicia emocional se había cumplido, no porque él sufriera, sino porque ella había sanado. Una noche, bajo la luz tenue de la cocina, Diego la miró y dijo: «Gracias por no odiarme». Lucía sonrió con melancolía. «Te odié, Diego, mucho, pero descubrí que el odio pesa más que el amor». Él bajó la mirada, conmovido. «¿Y ahora qué sientes?», preguntó. «Paz», respondió ella, «y eso ya es mucho». No se abrazaron, no se besaron, pero ese silencio compartido fue más profundo que cualquier reconciliación. En ese instante, ambos entendieron que el amor que cura no siempre necesita promesas, basta con presencia. El tiempo comenzó a girar de otra forma. Las heridas se transformaban en recuerdos, los recuerdos en lecciones, las lecciones en gratitud. Lucía ya no tenía miedo de mirar atrás, porque sabía que su historia no era de traición, sino de renacer. El destino le había quitado lo que no necesitaba para devolverle lo que merecía. Su hogar, antes vacío, ahora rebosaba de risas, de olor a comida, de miradas sinceras. No era la perfección, pero sí la verdad. Un día, mientras caminaban por la playa, Mateo corrió hacia el mar y gritó: «¡Miren, una estrella de mar!». Lucía y Diego se miraron sonriendo. «¿Sabes?», dijo él, «creo que las segundas oportunidades son como esas estrellas. El mar las arrastra, las esconde, pero si tienes paciencia, las vuelve a traer». Lucía lo escuchó en silencio. No respondió, pero en su mirada había un brillo nuevo. El amor, quizás, no había muerto, solo se había transformado. Las noches se hicieron más tranquilas. A veces cenaban juntos, otras no. No había rutina, solo respeto. Y eso bastaba. Lucía aprendió que amar no significa depender, sino acompañar. Había dejado de esperar palabras. Ahora valoraba los actos. El alma de Diego también había cambiado. Ya no era el hombre que huyó, sino el que se quedó incluso cuando nadie lo obligaba.
El perdón no lo había borrado todo, pero lo había limpiado de rencor. Una tarde, mientras cosía un vestido de novia, Lucía pensó: el amor verdadero no siempre es el que te promete el mundo. A veces es el que se queda a construirlo contigo, aunque esté en ruinas. Esa frase la hizo sonreír. Tal vez, pensó, el destino no se había equivocado. Quizás solo necesitaba tiempo para que ambos aprendieran lo que significa amar desde el alma, no desde la necesidad. Y así, el renacer llegó sin anunciarse, no con fuegos artificiales, sino con paz. Lucía se miró al espejo y se reconoció, fuerte, libre, en paz. Diego al fondo jugaba con Mateo, y por primera vez en mucho tiempo, ella no sintió dolor al mirarlo, sintió gratitud. A veces el destino nos separa no para castigarnos, sino para enseñarnos a amar de verdad cuando regresamos. Y en ese pensamiento, su alma descansó. Pero lo que ella no sabía era que incluso después del perdón, hay heridas que siguen latiendo. A veces, incluso después de perdonar, el alma sigue hablando en voz baja. Lucía lo descubrió una noche cualquiera, cuando el sueño no llegaba y el silencio pesaba más que nunca. Diego dormía en el cuarto de al lado y el sonido de la respiración de Mateo llenaba la casa de calma, pero dentro de ella algo aún dolía. No era rencor ni tristeza, era la sombra de lo que fue. El pasado tiene esa costumbre, aparece en susurros, no para destruirte, sino para recordarte que sigues viva. En esos momentos, Lucía pensaba en la mujer que fue, la joven que amó ciegamente, la madre que temió no poder con todo, la mujer invisible que aprendió a mirarse. Cerraba los ojos y agradecía a esa versión rota por haber resistido. Si no fuera por tu dolor, no habría nacido mi fuerza, se decía en silencio. Pero el cuerpo, a veces, recuerda lo que la mente ya perdonó. Una canción, un perfume, una frase cualquiera bastaban para abrir cicatrices antiguas. Y ahí, entre la nostalgia y la serenidad, entendía que el perdón también necesita mantenimiento. Una tarde, mientras doblaba ropa, escuchó en la radio una vieja melodía. Era su canción. Por un instante, el aire se volvió espeso, como si el tiempo retrocediera. Sintió un nudo en el pecho, no de amor, sino de memoria. Diego entró al cuarto justo en ese momento y la vio con los ojos húmedos. ¿Estás bien?, preguntó. Lucía sonrió suavemente. Sí, solo me acordé de quién fui. No hubo reproches ni incomodidad. Él entendió. Ambos sabían que algunas heridas no se cierran, se aprenden a acariciar con cuidado. El perdón, pensó Lucía, no es un punto final, es un camino. Hay días en los que se siente ligera y otros en los que el pasado vuelve como una marea. Pero ya no huía, dejó de luchar contra el recuerdo y empezó a aceptarlo como parte de su historia. Porque lo que se niega, se repite, y ella estaba cansada de repetir. A veces escribía cartas que nunca enviaba, dirigidas a su yo del pasado. Gracias por no rendirte. Gracias por amar aunque doliera. Gracias por no olvidar que merecías más. Escribir era su manera de seguir sanando. Diego, por su parte, también cargaba su propio fantasma. Se veía en el espejo y encontraba el reflejo de un hombre que había desperdiciado años persiguiendo cosas sin alma. Intentaba compensar con acciones, pero la culpa aún le arañaba el pecho. No hay redención completa sin dolor, le había dicho un día un viejo amigo, y era cierto. Lo entendía cada vez que veía a Lucía. Su paz era su recordatorio más poderoso. No necesitaba su perdón para sentirse castigado, bastaba con saber lo que perdió por su propia ceguera. Mateo, sin saberlo, era el puente que mantenía todo en equilibrio. Su risa borraba las sombras, su inocencia limpiaba el aire. Cuando lo abrazaban juntos, todo lo demás desaparecía. En esos instantes, Lucía comprendía que la esperanza no estaba en volver a ser los de antes, sino en aprender a ser una familia desde el ahora. No necesitaban títulos ni etiquetas,
solo presencia. Era una familia distinta, forjada con retazos de dolor y fe. En las noches más silenciosas, cuando la luna se colaba por la ventana, Lucía rezaba. No pedía nada, solo agradecía. Agradecía por el amor que tuvo, por el que perdió, por el que aprendió a construir después. Agradecía por haber sobrevivido, por haber perdonado, por seguir sintiendo, porque la verdadera redención no era olvidar lo que la rompió, sino reconocer que de esas grietas nació su luz. El dolor no se había ido, pero ya no dolía igual. Se había vuelto parte de su historia, parte de su belleza. Una madrugada escribió en su cuaderno: el alma cicatriza con fe y tiempo, no se cura por completo, pero aprende a sonreír sin esconder las marcas. Cerró el cuaderno, respiró profundo y se sintió en paz. A veces, el destino no borra lo vivido porque necesita recordarte quién fuiste. Y en esas cicatrices, Lucía encontró su identidad más pura, la de una mujer que amó, cayó, se levantó y volvió a creer. El perdón la había salvado, pero el recuerdo la mantenía humana. Entendió que no hay justicia emocional sin compasión, ni renacer sin haber tocado fondo. Su historia ya no era una herida abierta, sino una lección escrita en el corazón. Y mientras el viento golpeaba suave la ventana, pensó que tal vez aún había algo más que la vida quería enseñarle. Porque incluso cuando el alma cicatriza, el destino siempre guarda una última sorpresa. El tiempo había suavizado las esquinas del alma. Las heridas ya no sangraban, apenas brillaban como cicatrices bajo el sol. Lucía se sorprendía a sí misma sonriendo sin motivo, disfrutando de los días simples, un desayuno en calma, una conversación con Mateo, una tarde de lluvia sin lágrimas. Diego seguía presente, discreto, constante, sin promesas vacías. Había aprendido a escuchar, a respetar el espacio que un día destruyó con su ausencia, y en esa distancia prudente nació algo nuevo: la confianza. Lucía no sabía cuándo empezó a sentir diferente. Tal vez fue la primera vez que lo vio arreglar una silla rota sin que nadie se lo pidiera, o la noche que esperó bajo la lluvia para que Mateo no volviera solo del colegio. No lo amaba como antes, lo amaba de otra forma, más lenta, más real. A veces, el amor verdadero no regresa para revivir lo perdido, pensaba, sino para enseñarte que puedes volver a sentir sin miedo. El destino, una vez más, tejía su hilo invisible entre ellos. Diego también había cambiado. Ya no hablaba de sueños lejanos ni de promesas doradas. Hablaba de pequeñas certezas, de cocinar juntos, de acompañar a Mateo a los partidos, de plantar flores en el jardín. Su mirada, antes altiva, ahora era serena. Había comprendido que la redención no se obtiene pidiendo perdón, sino mereciéndolo cada día. Lucía lo observaba desde la puerta, sin decir nada. Lo veía barrer, reír con su hijo, cuidar de lo que antes descuidó. Y en esos gestos, su fe en él empezó a florecer. Una tarde, salieron los tres al parque. El sol caía dorado sobre los árboles y el viento olía a promesa. Mateo corría delante de ellos, lanzando su cometa al cielo. «Míralo», dijo Diego, «parece libre». Lucía sonrió. «Es libre, porque nunca lo llenamos de rencor». Diego asintió, conmovido. «¿Y tú? ¿También eres libre, Lucía?» Ella lo miró con ternura. «Estoy aprendiendo a hacerlo». Y en ese intercambio breve, se dijeron todo lo que los años habían callado. Esa noche, mientras guardaba los platos, Lucía sintió que el silencio de la casa ya no era vacío, era paz. Diego estaba en la sala, leyendo con Mateo. Los escuchó reír. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que el hogar tenía alma. No era una familia perfecta, pero sí una familia real. La justicia emocional, pensó. No se trata de que el otro sufra, sino de que uno aprenda a vivir sin odio. Y ella lo había logrado. El perdón se había convertido en cotidianeidad, en café compartido, en conversación tranquila, en respeto. Lucía ya no buscaba respuestas.
disfrutaba de las preguntas. ¿Por qué se fue? Ya no importaba. Lo que importaba era qué hacemos con lo que queda. Y lo que quedaba era amor. Un amor tranquilo, que no exige, que no quema, que acompaña. La venganza del corazón había sido vencida por la esperanza. Una tarde de domingo, Diego la miró y dijo: «Nunca creí que volvería a tener esto». Lucía levantó la vista. «¿Qué cosa?» «La oportunidad de hacerlo bien». Ella sonrió. «Entonces no la desperdicies». Fue la primera vez que se lo dijo sin rabia ni ironía, solo con verdad. Él asintió, con el alma al borde del llanto. A veces, el amor más puro nace después del dolor más grande. Con el paso de los meses, la casa se llenó de pequeñas celebraciones. Cumpleaños, meriendas, risas. Lucía decoraba con flores frescas. Diego cocinaba sus platos favoritos. Cada momento era un recordatorio de que la vida siempre ofrece segundas oportunidades, pero solo a quienes tienen el valor de tomarlas. El destino, pensaba ella, no castiga ni premia, educa. Y si algo había aprendido, era que todo lo que duele también enseña. Una noche, mientras Mateo dormía, Diego y Lucía se quedaron en el jardín, mirando las estrellas. «¿Te arrepientes de haberme perdonado?», preguntó él. Ella negó con la cabeza. «No, porque al perdonarte, me perdoné a mí también». Él le tomó la mano, con respeto. «¿Y crees que podamos amarnos de nuevo?». Lucía lo miró con calma. «Quizás no como antes, pero sí de una forma más honesta». El silencio que siguió fue dulce, no incómodo. Era la voz del destino sonriendo. Al día siguiente, Lucía escribió en su cuaderno: «Las segundas oportunidades no son un regreso, son un renacer». Cerró el cuaderno, respiró profundo y miró a su hijo jugar en el patio. Por primera vez en años, no sintió miedo del mañana. El amor que cura había cumplido su promesa, y mientras el sol tocaba suavemente su rostro, comprendió que no hay finales felices, solo historias que aprenden a sanar. La vida, cuando cumple su promesa, no lo hace con estruendo, lo hace con silencio. Habían pasado años desde aquel primer reencuentro, y la casa ahora respiraba calma. Lucía preparaba café, mientras Diego ayudaba a Mateo con una tarea escolar. El sonido de sus risas llenaba el aire, como si el universo quisiera borrar el eco de tanto llanto. En cada gesto, en cada mirada, había una historia escrita con dolor, fe y segundas oportunidades. No era la familia que soñaron, pero sí la que merecían. Una mañana, Mateo encontró una vieja foto guardada entre los libros. Era de Lucía y Diego jóvenes, antes de la tormenta. «¿Eras tú, mamá?», preguntó con curiosidad. «Sí», respondió ella sonriendo. «¿Y por qué estabas triste?». Lucía pensó unos segundos y luego respondió: «Porque a veces el destino necesita que llores antes de enseñarte a sonreír». Diego escuchó desde la puerta, en silencio, y comprendió que esa era su lección más grande. La redención no borra el pasado, lo ilumina. Los días se convirtieron en una rutina serena. Desayunos juntos, tardes de juegos, noches tranquilas. Lucía había dejado de esperar que algo malo pasara. Había aprendido que la felicidad no es la ausencia de dolor, sino la paz que llega cuando dejas de luchar contra él. En su alma ya no había venganza, solo gratitud. A veces miraba a Diego y se preguntaba cómo alguien podía cambiar tanto. La respuesta estaba en su propio reflejo. Ella también lo había hecho. Un domingo fueron los tres a la playa. El mar brillaba como un espejo inmenso. Mateo corría detrás de las olas, riendo con libertad. «Mira, mamá, el agua borra las huellas», gritó el niño. Lucía lo observó y respondió: «Sí, hijo, pero el mar nunca olvida por dónde pasó». Diego, escuchando detrás, sonrió. «Como nosotros», dijo. Lucía lo miró y por primera vez en mucho tiempo no vio al hombre que la traicionó, sino al que se quedó. El atardecer los encontró sentados sobre la arena, mirando el horizonte. Lucía apoyó la cabeza en el hombro de Diego, sin palabras. No necesitaban hablar.
El silencio tenía un idioma propio, hecho de perdón, memoria y amor. «¿Sabes?», dijo él suavemente, «si tuviera la oportunidad de volver atrás, haría todo diferente». Ella sonrió sin tristeza. «No podrías», respondió, «porque si lo hicieras, nunca aprenderíamos a amar como ahora». Esa frase quedó suspendida en el aire como una oración sin final. Esa noche, al regresar a casa, Lucía escribió en su cuaderno una última reflexión. El amor verdadero no es el que nunca se rompe, sino el que se reconstruye con paciencia y fe. Cerró el cuaderno, lo guardó en una caja y apagó la lámpara. En su alma todo estaba en paz. No había rencor, ni dolor, ni miedo, solo una certeza. El destino, por fin, había cumplido su palabra. Pasaron los años y Mateo creció. Un día, leyendo aquel cuaderno, entendió todo. Sus padres ya eran mayores, pero seguían juntos, caminando de la mano, con el mismo respeto de siempre. En las páginas encontró frases que hablaban de traición, perdón y esperanza. Sonrió, con los ojos húmedos. Esto, pensó, también es amor. Porque hay historias que no necesitan un final feliz, solo un final verdadero. Y cuando el sol se escondió por última vez sobre la casa azul, el viento llevó consigo una promesa cumplida. La de una mujer que amó hasta romperse, que se reconstruyó con fe y que descubrió que la justicia emocional no es que el otro sufra, sino que el alma descanse. Lucía cerró los ojos, sintiendo la paz de quien ha vivido y aprendido, y en su corazón una sola frase brillaba como un suspiro eterno. Todo lo que dolió valió la pena. ¿Te emocionó esta historia? Entonces suscríbete y no te pierdas la próxima, porque cada video es una nueva oportunidad de sanar, de amar y de empezar de nuevo.